Ya, creo que ya vamos comenzando. En cualquier cosa, duda. El día de hoy vamos a ver semana uno y vamos a avanzar tres sesiones, el tema uno, 2 y 3 y el tema 4 y 5 ya lo va a hacer Christopher. La semana 2 también voy a avanzar los primeros temas y los segundos temas con Christopher. Luego vamos a coordinar cómo hacemos para eh, qué día vamos a hacer lo de la semana 2. En la semana uno, estos temas vamos a ver epidemiología del cáncer y factores de riesgo asociados. ¿Qué entendemos por el cáncer? Aquel crecimiento descontrolado, anómalo de las células. Va a haber un exceso de la proliferación, un crecimiento anormal y que no van a haber señales supresoras de tumores o algo que diga ya esta célula se está multiplicando demasiado, tiene que haber un stop. Es lo que no va a haber acá. Según la epidemiología del cáncer, según las estimaciones de la OMS en el 2019, la cáncer es la primera o segunda causa de muerte. Según el Globocam, a nivel mundial, dice que el que más incidencia tiene es el cáncer de mama y el que más mortalidad tiene es el cáncer de pulmón. En Perú varía un poco, en hombres la mayor incidencia la tiene el cáncer de próstata y en las mujeres la mayor incidencia la tiene el cáncer de mama. Sin embargo, la mortalidad en los hombres está puede ser entre el estómago y de ahí le sigue también el cáncer de próstata. Y en las mujeres, estómago y le sigue el cáncer de cervix. Es que no suelen dar los cáncer síntomas o si los dan es cuando ya está muy avanzado. La incidencia ya ha disminuido en las mujeres, ya que ahora se cuenta con más estrategias de prevención en cuanto al el cáncer de cervix, a manera de una profilaxis primaria con las vacunas que están a la disposición y después como profilaxis secundaria los controles que se hace con la Papa Nicolau. Mientras que, pero a pesar de ello, sí aún tiene una mortalidad. Y en el estómago, porque no hay unos síntomas al inicio precoces que indiquen este cáncer este es un cáncer y es de estómago. Los síntomas como que pueden haber dispepsia, malestar estomacal, sensación de inconfort, estos síntomas que pueden ser en varias enfermedades que puede padecer un cuadro de gastritis, ser un cuadro tal vez hasta de una úlcera, pero que no necesariamente eso indica, ya la persona tiene cáncer, porque los síntomas ya, tal vez como pérdida de peso, síntomas constitucionales propios de una enfermedad pueden aparecer en etapas más avanzadas. Por eso es que se presenta mayormente el cáncer de estómago en adultos mayores de 70 años, tienen mayor incidencia en cáncer de estómago y también mayor mortalidad también por ese motivo. Luego tienen el cáncer colorectal y acá tenemos algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son? Tenemos factores que pueden ser no modificables y modificables. No modificables como el sexo. eh, en el caso de las mujeres hay predilección por el cáncer de cervix. En el caso de sexo masculino, cáncer de próstata. En la edad, en el cáncer de estómago que aparece más frecuente a edades más avanzadas. Las leucemias, por ejemplo, aparecen más a edad pediátrica. Las razas, el cáncer de próstata está más asociado a la raza afroamericana, es un factor de riesgo en ellos. La herencia, hay cánceres como el cáncer de mama, cáncer de próstata, que pueden estar asociados a una herencia y también algunas mutaciones. Sobre todo la mutación que vamos a ver más adelante es BRCA, ¿no? BRCA1, BRCA2 son más asociados a mutaciones en ese tipo de cáncer. Sin embargo, para el cáncer colorectal también puede estar asociado a otro tipo de mutaciones. Mientras que lo que es modificable, por ejemplo, el tabaco, la persona puede decidir ya no voy a fumar, entonces, o va a disminuir su consumo, es un factor que puede modificarse. La obesidad puede modificarse, puede hacer dieta, puede dejar el consumo de alcohol, la radiación, de repente esta puede disminuir, las infecciones y la actividad física, que si tiene poca actividad física, que también es un factor de riesgo, puede aumentar esta actividad física. Helicobacter pylori, entonces, más o menos un factor de riesgo para qué cáncer sería. ¿En serio? Para el gástrico. Ujú, muy bien, cáncer gástrico. El BPH, Cervix, cuello uterino. muy bien, cervix. Y de esos, ¿te acuerdas más o menos cuáles son son varios serotipos, pero los dos más Ah, frecuentes sí, relacionados. el 16 y el 18. Muy bien, esos dos son los serotipos de alto riesgo asociados a cáncer de cervix. Y bueno, hay otros
que, bueno, los benignos, el 6 y el 11 asociados a lesiones benignas como condiliomas, pero que estos son dos de alto riesgo para el cáncer de seno. El hepatitis B y el hepatitis C, ¿a qué tipo de cáncer más o menos estaría asociado? Al hígado. Ujú. Carcinoma hepatocelular. El Epstein-Barr Ese sí no recuerdo. está asociado también al linfoma de Burkitt. Y el herpes 8, más o menos a un tipo de sarcoma también. Sí. Mm, Sarcoma de... ¿De Kaposi? no hay problema. Sí, muy bien, sarcoma de Kaposi. Esos son más o menos algunos de los que están asociados. A ver, ahora, ya, esto lo vamos a ver más adelante también en la semana 2. Lo he puesto acá porque si se entiende ya desde ahora, la próxima semana va a ser más fácil, porque el cáncer de mama, ya que lo estamos mencionando acá al inicio, en tema de que es en la mayor incidencia en las mujeres, también hay algo que viene y son los subtipos. Tenemos que el cáncer de mama pueden tener subtipos que van a ser receptores de estrógeno, receptores progesterona, receptores HER2 y los que van a ser triple negativo. Tenemos receptores, los que van a ser receptores estrógeno y progesterona son también denominados los luminal. Progesterona. Cuando veas estos dos hay que pensar en luminal. Y que podría decirse, eso es como el que tiene mejor pronóstico. Tiene un buen pronóstico, solamente tienen estos dos receptores, estrógeno, progesterona va a estar positivo, HER2 va a estar negativo porque no van a expresar HER2, solamente van a expresar estrógeno y progesterona. Entonces HER2 negativo. Dentro de estas dos tenemos luminal A y luminal B. Se dice que el luminal B puede expresar HER2, pero en baja expresión. Puede expresarlo como no puede. El A sí no hay nada de expresión de HER2, solamente estrógeno y progesterona. ¿Qué otra diferencia tenemos acá entre estos dos luminal? Que el luminal A tiene un KI bajo, menos de 14%. El KI, el índice de proliferación, más o menos nos va a indicar si el cáncer tiene un buen pronóstico o un mal pronóstico. Los que sean un KI bajo tienen un buen pronóstico y a medida que el KI va aumentando se le dice que es de mal pronóstico. Entonces, de estos dos, algunos le dicen que es 14, otros le establecen a 20. Lo último que vi que en la clase teórica pusieron era 14. Y si el doctor todavía le sigue diciendo que es 14, consideren el valor que les diga el doctor de la clase teórica. Entonces, el luminal A es un KI bajo, menos de 14%, tiene buen pronóstico. Este luminal también tiene buen pronóstico. ¿En qué se diferenciaría del A? De que este puede tener una expresión baja de HER2 y que el KI acá ya va a ser más de 14%. Ahora pasamos. Entonces, hay otros tipos que ya no son receptores de estrógeno y progesterona, son que solamente son receptores HER2. Estos receptores HER2, como su nombre lo dice, entonces estrógeno y progesterona va a estar negativo, no expresa esto. ¿Qué va a expresar? HER2, es como su nombre lo dice. Entonces, este HER2 y este también es de mal pronóstico. Y como es de mal pronóstico, va a tener un KI elevado. Y tenemos otro tipo, que es el basal-like o triple negativo. El triple negativo es el peor de todos. Triple negativo. Se le dice así porque no hay receptor de estrógeno negativo, receptor progesterona negativo y el receptor HER2 negativo. Esto tiene los tres receptores negativos, entonces por eso se le dice triple negativo. Y este es el peor pronóstico. Su KI también es elevado. Y hasta ahí es importante porque va a haber distintos manejos en cuanto al tratamiento también. Si es un luminal por unos inhibidores de la ciclina, los fármacos que van a terminar en ciclip. Si es un HER2, hay un fármaco que actúa directamente contra el receptor HER2, que es este de acá, el trastuzumab. Así que por ahí creo que también lo preguntaron, entonces decían, bueno, vienen preguntas de acuerdo a más o menos lo que te dicen. Puede estrógeno, el receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo, tal vez un KI bajo. De repente, no he visto que sean tan exactos en cuanto a menos de 14 o mayor de 14, pero hasta ese punto, entonces sacan que es un luminal y qué tipo de tratamiento. Y si fuera un receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo, pero que tiene HER2 positivo, entonces eso hace pensar que es un receptor de HER2.
que este tiene un KI alto, que tiene un mal pronóstico y que su tratamiento contrasta sumab. En el caso del triple negativo, tiene receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo y HER2 negativo. Este es el de peor pronóstico y este ya va a otra línea de tratamiento. Pero esto sí lo vamos a ver ya más a detalle en cuanto al tratamiento la próxima clase que ya nos toca el cáncer de mama. Pero hasta acá esta parte se entendió, porque esto sí es una de las cosas que me interesa que queden fijo ahora y si no para volverlo a repetir. Yo sí lo entendí. Ah, ya, perfecto. Ya. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo vamos a mencionar más adelante, pero si es algo que tenga buen pronóstico y está en unos estadios iniciales, lo que se prefiere es la cirugía. Eso es lo que tiene, busca la solución curativa. Cirugía total cuando no compromete ganglios. Si hay compromiso de ganglios, se le dice que se hace una cirugía radical para extraer también la zona que está comprometida más los ganglios. La radical incluye ganglios y la total no compromete ganglios, entonces no es necesario. Cuando un tumor es, podría decirse, un poco grande, pero se puede intentar hacer la cirugía, pero como todavía está grande, sería mejor primero reducir, que el tumor reduzca ese tamaño para que pueda pasar a cirugía. Y es ahí donde nace el término de la neoadyuvancia, que es cuando se puede dar quimioterápicos antes de que se le dé la cirugía. Entonces, la quimioterapia hace que se disminuya el tamaño del tumor y que ya pueda pasar a cirugía y tenga un mejor resultado. Y también hay lo que se le llama la adyuvancia, que es después de que ya hubo la cirugía, de repente quedó algo, no se pudo terminar de eliminar todo, entonces para, podría decirse, confirmar que se está eliminando todo, pasa también ahí a la quimioterapia. Entonces, en un estadio 1 puede ser la cirugía, en un estadio 2 y 3 se le puede dar primero una neoadyuvancia y más la cirugía. Y bueno, esto es también lo que menciona. Si es menos de 2 centímetros y sin compromiso ganglionar, cirugía. Y si es más de 2 centímetros o con compromiso ganglionar, una adyuvancia y la cirugía. Y si compromete ganglios, o sea, ahí sí sería una cirugía radical. En cuanto al diagnóstico, el cáncer de mama, tenemos al examen clínico, la inspección y la palpación, si va a haber algún cambio en en la apariencia de la mama, si ahí se palpa alguna masa, algún nódulo, si hay algún cambio en la coloración, si hay o no eyección de la leche o elección. En cuanto a las imágenes, tenemos a la mamografía, que es, podría decirse, bueno, el gold estándar al final para confirmar un diagnóstico de cáncer es la biopsia de la lesión sospechosa, pero como manera preventiva también lo que se hace es la mamografía. Y si hay algo sospechoso que puede orientar según la clasificación de VIRAX para cáncer de mama, si es algo muy sospechoso que ya manda para biopsia, ahí recién, pero no se hace al inicio. Y la ecografía que se utiliza más en mujeres jóvenes, porque como las mujeres jóvenes tienen mayor densidad mamaria, entonces con una mamografía no se puede ver bien entre si es una lesión maligna o si es algo normal propio, porque las mujeres jóvenes tienen más densidad en la mama. Entonces en ellas es preferible hacerle una ecografía. Y en las mamografías ya para las mujeres ya adultas. En cuanto al BPH, que en relación a lo que mencionamos del cáncer de cervix, es bueno, un tipo de virus ADN, tiene más de 130 genotipos y todos estos son de alto riesgo, pero los dos que siempre son más principales o que los más mencionan, el 16 y el 18, como ya mencioné, y de bajo riesgo, acá también son varios, pero estos dos resaltan más, no están asociados tanto al cáncer de cervix. 16, 18, 31, 33, 35 y todos los demás también son alto riesgo. Que no es que todas las personas que tengan BPH pueden desarrollar cáncer de cervix, porque en su mayoría estos pueden eliminarse y son un pequeño porcentaje el que puede llegar a una progresión en una progresión neoplásica. Tenemos una célula normal, hay una infección por BPH. Lo que suele pasar es la eliminación del virus, de una eliminación en una forma transitoria. Pero puede haber algunas condiciones en las que falle la inmunidad celular, que haya una persistencia viral y que justo, bueno, también que sea uno de estos de alto riesgo, hay una persistencia viral, se integra el ADN viral y empieza a expresar estos dos de aquí. Hay un aumento del E6 y el E7. ¿Y qué hacen esto? Inactivar el P53, E6 inactiva el P53 y el E7 inactiva el PRB. ¿Qué hace el P53?
permite que haya una apoptosis, o sea, si hay una muerte celular programada. Si una célula podría decirse está defectuosa o ya cumple un ciclo de vida, en vez de que se acumule en esta cantidad, hace que podría decirse, se mueran. Pero entonces este 6 inhibe esta actividad de la P53, entonces ya no hay apoptosis. La célula evade la apoptosis y así esté dañada, se sigue replicando. Hay una activación de la telomerasa y inestabilidad genómica. Y el E7, ¿qué hace? Inactiva el PRB. Estos de acá también son importantes. ¿Y qué hace el PRB? Proliferación descontrolada. No hay alguien que inhiba. Este PRB debería haber una señal de inhibición, pero entonces el 7 al inactivarlo, la célula ya no se inhibe, continúa proliferándose, continúa multiplicándose. Y eso conlleva también al desarrollo del cáncer. Ya, y bueno, en cuanto al cáncer de cervix, como les habíamos dicho, hay una que se llama profilaxis primaria, que es cuando antes de que tenga la persona la enfermedad. Entonces, ¿qué hace uno para prevenir tener el VPH? La vacunación, que al inicio se contaba con, sobre todo que cubría los serotipos de alto riesgo, 16 y 18. Luego apareció una vacuna que era la tetravalente, que ya cubría 16, 18 y además los dos más frecuentes del bajo riesgo, el 16 y el 11. Y después apareció la nonavalente, que también es la que cubre, aparte de esos serotipos más frecuentes, otros serotipos que también puedan ser de alto riesgo que puedan conllevar el desarrollo de cáncer. Y en la profilaxis secundaria, eso era en la primaria. En la secundaria puede que la persona ya tenga el, tenga el VPH, pero que ¿cómo verificamos que no vaya a desarrollar un cáncer? Haciendo sus controles con el Papa Nicolau. Eso va, ahí ve si hay alguna alteración. Si es que ve que hay una alteración, se saca una muestra, una biopsia para confirmar que no sea, que si eso no es una lesión maligna y se puede, si es que está en un estadio inicial, hacer una cirugía y operarlo para evitar que esto progrese. Y hay otra prueba que también ya vamos a ver que es con el ácido acético, pero eso ya detecta más o menos fenotipos de alto riesgo que puedan llevar a cáncer. Como que ahí lo que es de alto riesgo se va a teñir de blanquito. Eso lo vamos a ver mejor más. Pero a manera de concepto, eso es lo que implica una primaria y lo que implica una profilaxis secundaria. En el cáncer de próstata es el tipo de cáncer que vimos más frecuente que se desarrolla en los varones y que también conlleva una alta mortalidad. Este tipo se desarrolla en la glándula prostática. Se mide, hay dos formas también en cuanto a los métodos para diagnóstico que vendrían a ser principales. Bueno, son varios, pero se empieza con el tacto rectal, que ahí se va a palpar la próstata, que aproximadamente tiene un peso de 20 gramos. Entonces, si va subiendo el valor, ya ahí es cuando se van diciendo, bueno, puede que haya una hiperplasia prostática, dependiendo de cuánto vaya creciendo. Y en cuanto al PSA, va a indicar unos valores referenciales. Y en el caso del tacto rectal, si se siente algo ya más, dice que un tacto rectal normal, la próstata debería sentirse más o menos como el pulpejo de la nariz, algo podría relativamente suave, pero en el caso de lo que vendría a ser pacientes que ya tengan una sospecha de cáncer, se siente como una lesión más dura, más dura, más pétrea. En el caso del PSA, tiene unos valores referenciales, puede ser hasta 4 y estos van aumentando con la edad, puede ser de 0 a 4 tal vez. En el caso a más de los 40 años puede ser más de 1 a 2 nanogramos, a los 6 años más de 2 nanogramos. Y el PSA, ¿cuándo es más o menos sospechoso? Porque el PSA no es diagnóstico, pero sí como que te orienta y también es pronóstico, porque cuando se hace un tratamiento, ahí se puede ver si ha hecho efecto o no cuando los valores van disminuyendo. Y aparte que el PSA puede variar respecto a algunas condiciones, en que puede elevarse en otras circunstancias y que no necesariamente sean cáncer. Por eso no es del todo confiable para un diagnóstico. ¿En qué más puede elevarse el PSA? Puede haber una elevación de PSA en una prostatitis, puede haber elevación del PSA en una infección de tracto urinario, puede elevarse el PSA en procedimientos como citoscopía, en colocación de sonda Foley.
Son procedimientos en los cuales algunos de estos puede ser que el paciente tenga un valor elevado del PSA sin que esto esté relacionado con un cáncer rectal o un cáncer de próstata, disculpen. Entonces, por eso, cuando se está realizando alguno de estos procedimientos o dice que el paciente está con una prostatitis o está con una infección o recientemente le han colocado una sonda o le han hecho un procedimiento, no dosar el PSA porque puede que salga elevado y cuando no está relacionado a que oriente a otra cosa, a un cáncer, sino simplemente se ha elevado por estos procedimientos. Factores de riesgo para el cáncer de próstata, tres principales: la edad, la historia familiar y raza negra afroamericanos. Estos tres, hay varios factores de riesgo, pero esos tres son principales en cuanto al cáncer de próstata. Mayor edad, más riesgo de cáncer de próstata. Si hay familiares, sobre todo de primer grado, también incrementa el riesgo de cáncer de próstata. Y dietas también pueden influir, pero este al menos es un factor modificable, los tres primeros no. En cuanto a la fisiopatología, se da por cambios en las glándulas prostáticas, por mutaciones que se van acumulando en el tiempo. En cuanto al cáncer colorectal, factores de riesgo modificables. Este de acá del cáncer colorectal, este de aquí del cuadro clínico también es importante, y de acá también he visto algunas preguntas. Del cáncer colorectal, factores no modificables, ya vimos: raza, sexo. Modificables, asociado a obesidad, asociado a diabetes mellitus y resistencia a la insulina, asociado al consumo de carne roja y procesada, asociado a tabaquismo, alcoholismo, y acá algunos, pero acá importante es esto: puede estar asociado a factores hereditarios, sí, pero solo es un 5 a 10%. La mayoría de los cánceres se dan de manera espontánea por mutaciones. No está asociado a un factor. El factor genético puede influir, pero en un pequeño porcentaje, 5 a 10%. Había una pregunta que decía que el cáncer colorectal está asociado a factor genético en un 80-90% y de manera esporádica un 5 a 10%. Estaba invertido eso, porque es más frecuente que sea así esporádico y es menos frecuente que sea de causa genética. Y si es de causa genética, asociado a poliposis adenomatosa familiar, amartomatosa, el síndrome de Peutz-Jeghers o el síndrome no polipósico o síndrome de Lynch. Y el otro que es cáncer colorectal esporádico, cáncer colorectal no polipósico. También puede estar asociado a algunas enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. Pero creo que solamente he visto en caso, lo más frecuente sería la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome no polipósico o síndrome de Lynch entre los hereditarios. Y recuerden que es bajo porcentaje. Esto de aquí, en cuanto al cuadro clínico, cuando digan cáncer de colon derecho, pensar en anemia. Y cuando vean cáncer de colon izquierdo, pensar en cuadros obstructivos. Hay obstrucción y que también puede haber, es con moco y sangre, hay constipación, pero sobre todo esto es principal. Cáncer de colon derecho, si ponen algo de un cuadro anemizante, el paciente ya, no sé, tiene baja de peso, historia tal vez de familiares con cáncer de colon y que hay una mutación del gen APC y les menciona algunos de estos factores de riesgo y tal vez hay, bueno, pérdida de peso, anemia. El paciente presenta anemia por déficit de hierro, tiene una masa palpable. ¿Qué tipo de cáncer se sospecha? Y si pusieran entre cáncer de colon derecho o colon izquierdo, va más para colon derecho. Y más o menos como lo que mencionamos anterior, pero a eso le dicen que el paciente tal vez tiene un cuadro obstructivo, hay constipación, em, no va al baño por no sé cuántos días, es más algo obstructivo, entonces eso va orientando más o menos para algo, un cáncer de colon izquierdo. Bien. Y en cuanto al diagnóstico del cáncer colorectal, tenemos la colonoscopía, que cada vez va bajando un poco el rango a partir de cuando ya se va haciendo un screening. Eso también ya vamos a detallar más adelante cuando vemos cáncer de colorectal, pero mencionar que así como en el caso del cáncer gástrico se utiliza la endoscopía y si hay una lesión sospechosa se extraen biopsias para confirmar o no la presencia de un cáncer, en el caso del cáncer colorectal, como su inicial lo dice, se hace colonoscopía. Y ahí se puede también, si hay lesiones, extraerlas. Los pólipos, dependiendo cuáles sean, también pueden actuar como que pueden aumentar el riesgo de cáncer, sobre todo los pólipos vellosos, esos son los más malignos. También hay algunas pruebitas, como es bueno,
Que haya el test de sangre oculta en heces, el TB en heces, eso también puede orientar. No es exactamente porque puede variar, por eso lo que es más específico siempre al final lo que confirma es la biopsia. Pero hay otras cosas que al inicio orientan. Lo primero, tal vez menos invasivo, sí es hacer un test de sangre oculta en heces. Verificando que si en caso es una paciente mujer, bueno, aunque es raro que sean jóvenes, pero si fuera una paciente mujer joven y ven sangre oculta en heces, primero preguntar que si no está durante el periodo menstrual, que eso también puede salir ahí y dar tal vez un falso indicio. Y si es una mujer adulta o un varón adulto, entonces se ve eso y ya se empieza a sospechar. Si es que no hay otros factores que estén relacionados a la sangre oculta en heces, ya se investiga. Puede pasar a una colonoscopía, si hay alguna lesión, una biopsia y confirmar o no el cáncer. Eh, También hay sigmoidoscopía flexible, como acá dice acá, es un tubito que puede verificar toda la cavidad. Estos son los más frecuentes. No he visto mucho una tomografía, colonografía. He estado acá con la colonoscopia. Criterios diagnósticos, historia clínica, anamnesis, examen físico, laboratorio, imágenes y se confirma con la biopsia. Exámenes auxiliares, hemograma, anemia por deficiencia de hierro se va a ver en el cáncer de colon derecho. Perfil de función hepática, también puede haber metástasis a hígado, por eso también ver la función hepática. Marcador tumoral, el CEA, puede estar, con los marcadores tienen utilidad pronóstica, como se mencionó, no exactamente diagnóstica, porque dijimos que lo que confirma es la biopsia, pero sí pueden orientar más o menos. Acá puede estar asociado al CEA, así como el cáncer de próstata está asociado al PSA, el el hepatocarcinoma puede estar asociado a una elevación de la alfa-fetoproteína, acá puede estar elevado en el caso del CEA. Y una tomografía abdominopélvica para demostrar extensión. Si ya se tiene un diagnóstico de cáncer colorectal, pero uno quiere verificar, ¿hay metástasis o no hay metástasis? ¿Invadió o no invadió otros órganos? Confirmas con la tomografía. Aquí. Disculpen chicos, un ratito quiero ver una cosita. Mm, ya. En cuanto, ya, ¿qué es una mutación? Un cambio en la secuencia de ADN. La biología del cáncer se da por activación de los oncogenes o genes precursores de tumores y tenemos a la pérdida de la función de los genes supresores de tumores. Hay genes, como dijimos, que deberían, cuando detectan una anomalía, decir ya hasta acá nomás, tiene que haber un pausa en el ciclo celular para que la célula pueda reparar ese error antes de que se siga multiplicando, se siga dividiendo, siga proliferándose. Entonces, ¿qué ocurre en el cáncer? Que ahí es una pérdida de esa función. No hay un gen que podría decirse detenga el ciclo celular para que entonces no hay esa detención y la célula cancerosa sigue proliferándose y es lo que genera. Y una acumulación de mutaciones también por errores en la reparación de ADN. Entonces tenemos que se da por un aumento de la proliferación y una inhibición de la muerte celular. Un aumento de la proliferación está dado por un aumento de la actividad de los oncogenes y una disminución de la actividad de los genes supresores. Y en la muerte celular que debería ocurrir para eliminar las células dañadas, ya no hay una disminución de la apoptosis. Mecanismos del cáncer. Para que se induzca el desarrollo del cáncer necesita al menos la pérdida de una de estas tres categorías. Dijimos que no haya genes supresores de tumores, que estén inactivados, que haya aumento de los protooncogenes. Un oncogen aumenta la proliferación de cánceres, podría decirse algo dañino. Y que haya una alteración en la reparación de ADN, que la célula se multiplique por montones, que no haya quien la detenga esta multiplicación y que no se pueda reparar, eso son mecanismos de cáncer. También tenemos lo que vendría a ser los hallmarks del cáncer, que van a ser estos de acá, los más importantes. Señales de crecimiento sostenido, que la misma célula tumoral va a expresar factores de crecimiento para que la célula siga proliferándose y siga proliferándose. Y ahora, ¿qué más sería?
haya crecimiento sostenido, como dijimos, haya una ausencia de apoptosis, que no haya quien diga ya hasta acá nomás, no te detengas. Las células, estas pueden evadir la apoptosis al estar bloqueado el P53, ya no hay apoptosis, así como justo lo que vimos que hacía el VPH con su E6, sus proteínas E6 y E7. La E6 era la que actuaba sobre el P53 y que es lo que evitaba la apoptosis. Entonces la célula dañada no puede ser eliminada porque hay ese mecanismo de evasión. Angiogénesis mantenida. La célula tumoral genera su propia irrigación sanguínea y lo que le permite también más adelante poder hacer metástasis a otras cavidades, que ya va a tener su propia irrigación. Evade la supresión del crecimiento. La célula cancerosa puede bloquear o inhibir genes de supresores de tumores, que como lo que vimos, inhibe al PRB, que también es un gen supresor de tumores, para que siga proliferando. Potencial replicativo ilimitado. La célula tumoral va a bloquear a la telomerasa. ¿Qué es esto? Una enzima que degrada el telómero, el cual es importante para la replicación celular. Entonces, si no hay quien degrade este telómero, el ciclo celular también continúa, la célula sigue replicándose. Por eso dice potencial replicativo ilimitado. Y la invasividad y metástasis. La célula tumoral puede invadir a tejidos cercanos y diseminarse a otras partes del cuerpo, ya sea por vía hematógena o por vía linfática. Principios básicos del tratamiento del cáncer. Lo primero que se busca hacer es una cirugía, es la intención curativa. Pero en caso, tal vez como dijimos, el tumor esté un poco grande, se puede ayudar de otras técnicas como la quimioterapia, la radioterapia. Mm, Ya, disculpen chicos, tenía... Ya, y entonces la neoadyuvancia que puede darse si antes de la cirugía, entonces se le aplica la quimioterapia o la radioterapia para disminuir el tamaño del tumor que puede entrar a cirugía. Y la adyuvancia, después de que ya ha habido una cirugía, se le aplica la quimioterapia o la radio para tratar de disminuir. Lo primero que se suele aplicar en sí es la quimioterapia y ya para eso lo vamos a ver más o menos cuando vamos viendo los tratamientos, que suele ser la cirugía con la quimioterapia, ya sea en adyuvante o adyuvante. Cuando ya a medida que va avanzando el estadio del cáncer, ya puede que incluso ya no se aplique la cirugía y que solamente requiera quimioterapia, radioterapia, y si es más avanzado, radioterapia, y si ya hay una metástasis, ya cuidados paliativos, ya no hay una intención curativa ahí. También acá está la quimioterapia y la inmunoterapia, pero que esta no se utiliza mucho. Pero ¿cuál es el objetivo de la inmunoterapia? Acá lo que ocurre es que las células tumorales podría decirse que se unen a acá la célula T y la inactivan. La célula tumoral se une a la célula T desactivándola y la célula T ya no puede cumplir esa función de tratar de defender al organismo, tratar de eliminar esta célula tumoral, sino que queda desactivada. ¿Y qué hace acá la inmunoterapia? Podría decirse que revierte eso. Los fármacos de inmunoterapia bloquean a la desactivación de estas células. O sea, acá viene la célula tumoral y ya no puede unirse a la célula T, porque acá este fármaco de que una inmunoterapia sería, por ejemplo, nivolumab, viene acá y lo bloquea. Entonces, la célula T ya queda libre, podría decirse, ya no está desactivada y ya puede ejercer su función de defender al organismo de sustancias ajenas de los tumores. Acá ya, estos fármacos bloquean la capacidad del tumor para unirse y desactivar a la célula T, entonces la célula T va a estar activa y ya va a poder defender al organismo. Principios básicos del tratamiento oncológico. En el tratamiento oncológico tenemos lo que vendría a ser la quimioterapia clásica, tenemos antifolatos, antimetabolitos, alquilantes, antibióticos, inhibidores de la topoisomerasa e inhibidores de los microtúbulos. Tenemos que dentro de los antifolatos y antimetabolitos tenemos la gencitabina y la capecitabina. ¿Y el que hacen esto? Inhibir la síntesis del ADN. Tenemos alquilantes como de acá, hay algunos más frecuentes. Lo que usualmente van a ver que menciona es el cisplatino. No sé, ¿y qué hacen esto? Roturas de la hebra de ADN para facilitar la eliminación de estos. Este es el más que seguro van a escuchar más seguido, cisplatino. De los antibióticos, hay uno, las antraciclinas, la doxorubicina también la mencionan más adelante, aunque más frecuente este.
Inhibe también la síntesis del DNA o el RNA para evitar que la célula se siga replicando. Tenemos inhibidores de la topoisomerasa, la topoisomerasa 1, que debería ser mantener la estructura del ADN, entonces si se inhibe a esa enzima, permite que ya se pierda la estructura del ADN y sea más fácil de eliminar. Y acá tenemos el irinotecano, el topotecano, el topocio. No es necesario que se aprendan el nombre de cada uno, es tal vez conocer los fármacos y cuál es su grupo terapéutico y su mecanismo de acción. Inhibidores de los microtúbulos tenemos a los taxanos y bueno, acá es más frecuente el taxano. Inhiben la formación del uso mitótico. ¿Y qué cosa es el uso mitótico? Acá en la fase del ciclo celular, de la división celular de la mitosis, tenemos cómo los cromosomas están asociados a un uso mitótico, que es como estas filitas de acá, que permiten que mandar a los cromosomas al plano ecuatorial. Los cromosomas están alineados acá en el plano ecuatorial, quien los sostiene el uso mitótico. Entonces, y eso permite la separación de luego de las cromátides y todo lo que viene a ser la parte de la mitosis, de la división. Entonces, si se inhibe la formación de los microtúbulos, entonces no hay quien lleve a los cromosomas acá a la placa y no se termina de dar esta formación adecuada del ciclo. Es lo que se trata de inhibir. Bloquean la proliferación celular de forma inespecífica, daña las células que se dividen rápidamente y los efectos secundarios son inespecíficos y actúan en distintas fases del ciclo celular. Listo. De acá a ver, siempre hago como un resumen de lo que me gusta que recuerden. Todo es importante, pero hay cosas que me gusta que recuerden más. En cuanto al cáncer, de aquí, tal vez recordar los factores de riesgo, modificables y no. Aunque parezcan fáciles, a veces lo han preguntado. En la incidencia de algunos tipos de cáncer puede también. Recuerden que a nivel mundial, incidencia mama, mortalidad pulmón. En Perú, incidencia mujeres mama, en varones próstata. En mujeres, mortalidad estómago, de ahí les sirve cervix, y en hombres estómago les sigue cáncer de próstata. Del cáncer de mama, esto de acá, que sí es importante, en varios banquitos lo vi, eh, que si es luminal, acuérdense que es buen pronóstico. Luminal, tanto A como B tiene receptor de estrógeno y progesterona positivos. El luminal A tiene un KI menos de 14%, es de buen pronóstico, y acá no hay nada de receptor HER2. En el luminal B puede haber una baja expresión del receptor HER2 y el KI puede estar un poquito más elevado en comparación al luminal A, pero también es de buen pronóstico. Tratamiento con inhibidores de la ciclina, como los que terminan en ciclina. En el HER2, acá solamente expresa HER2. El receptor de estrógeno y progesterona va a estar negativo, receptor de estrógeno positivo, el índice de proliferación va a ser alto y de mal pronóstico. A medida que aumenta el índice de proliferación, indica mal pronóstico. Basal-like o triple negativo es el peor de todos. Todo es negativo acá. Receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo, receptor de HER2 negativo, KI elevado y es el de peor pronóstico. Acá recuerdan que el trastuzumab es específico para HER2. No se aplica trastuzumab ni en luminal ni en triple negativo, es específico para HER2. De acá recuerden, bueno, ¿no? La mamografía, la ecografía, en qué casos se utilizan las mujeres jóvenes y que la biopsia de la lesión sospechosa confirma. El BPH, ya vimos alto riesgo 16 y 18, produce dos proteínas, la E6 y la E7. La E6 inhibe al P53, entonces inhibe el mecanismo de apoptosis, y acá el E7 inhibe al PRB, o sea que no hay quien suprima la proliferación celular y hay una proliferación descontrolada. Profilaxis primaria, las vacunas. Profilaxis secundaria, Papa Nicolau. Cáncer de próstata, tienen para diagnosticar el tracto rectal. Bueno, la ecografía también puede dar una impresión de si hay si hay un aumento en el tamaño de la próstata. Bueno, el PSA orienta los marcados. Si ven un marcador tumoral, al inicio no digan diagnóstico, sino pueden decir pronóstico, porque es lo que mencionan. Y ya que, como dijimos, el PSA puede aumentarse en varias situaciones, como son estas de acá, que no necesariamente no es un cáncer. A medida que va aumentando la edad, también puede ir aumentando el PSA de forma fisiológica, sin que inicie. Pero más de 10 ya es también sospechoso. Menos de 10 sería algo bajo riesgo. De 10
De 10 a 20 es un riesgo intermedio y más de 20 ya es un alto riesgo. Factores de riesgo, los tres principales: raza negra, edad, historia familiar. Del cáncer colorectal, acuérdense que la mayoría son esporádicos y solo un 5 a 10% son hereditarios. Asociado a poliposis adenomatosa familiar, síndrome de monopolipósico, síndrome de Lynch. El cuadro clínico, si es derecho, pensar en una anemia por déficit de hierro. Si es cáncer de colon izquierdo, pensar en un cuadro más obstructivo. De acá, diagnóstico en la colonoscopía, y al momento que se hace la colonoscopía, por ahí se obtiene una biopsia. Exámenes auxiliares, los marcadores como el CEA pueden ser de utilidad pronóstica si ya se ha hecho, digamos que el cáncer está en unos estadios iniciales, entonces se hace la operación, se coloca de repente hasta su quimioterapia neoadyuvante, ya. Entonces se compara cómo inició, tal vez al inicio tenía el CEA elevado, después del tratamiento ahora cómo está el CEA, sigue elevado, disminuyó un poco, se mantiene, algo. Y la tomografía si se busca extensión para ver metástasis a otros órganos. De acá, la mutación se da por un aumento en la proliferación, un aumento de oncogenes y disminución de los genes supresores de tumores. Estos son los hallmarks. No los he visto, espero que no los pregunten, pero igual ya más o menos saben en qué consiste. Que hay un crecimiento sostenido, se evade la apoptosis, hay angiogénesis mantenida, se evade en la supresión del crecimiento, potencial replicativo ilimitado y metástasis. Estos son en qué consisten los fármacos. Y eso es alguno de los fármacos. Ya, chicos, entonces acá. Si hay alguna duda, algo que vuelvo a repetir, me avisan. Vamos a compartir lo que vendría a ser. Vamos a resolver el pretest. Ya, entonces, ¿qué nos preguntaban acá? Marque la respuesta correcta sobre la estrategia de prevención contra el cáncer. El cáncer se refiere a un grupo homogéneo de enfermedades con biología similar. No existen programas de cribado científicamente validados para todos los tipos de cáncer. Los antecedentes familiares han podido identificar el 99% de pacientes con cáncer. El desarrollo de las neoplasias malignas ocurre como consecuencia de un solo factor de riesgo. ¿Cuál creen que sería? Sin miedo, chicos, igual es lo que han estado contestando. Y de esto, son variados, así que no es algo necesario de acá. Sería, no existen programas de cribado científicamente validados para todos los tipos de cáncer. Sí, muy bien. Vemos, a ver, el primero dice, ¿por qué no sería? Porque nos dicen, ¿no? Que es un grupo homogéneo de enfermedades con biología similar. El cáncer no es un grupo homogéneo de enfermedades, es un grupo heterogéneo, puede tener miles de causas, no está relacionado y no solamente con una biología similar. Los antecedentes familiares han podido identificar el 99% de pacientes con cáncer. No, vimos que solamente los antecedentes familiares importan, pero un pequeño porcentaje, no es que sea un 99% en los pacientes. Las neoplasias ocurren como consecuencia de un solo factor de riesgo, no. Vemos que hay múltiples factores de riesgo, ya sean los modificables como los no modificables. Pero lo cierto es que aunque existen algunos programas de cribado para algunos tipos de cáncer, no hay para todos. No existen programas cribados para todos los tipos de cáncer. Así que, ¿cuál sería el gol estándar en el diagnóstico de melanoma? La biopsia. Biopsia. Muy bien, sí, muy bien. Dijimos que la biopsia es lo que va a permitir confirmar. Si bien al inicio pueden haber algunas técnicas o algo, o examen físico que puedan orientar, ya más en la próxima clase sí los voy a mostrar acerca del melanoma. Sí, creo que es en la semana 2 lo tengo ahí. Entonces, vamos a ver que pueden haber algunas cosas que orienten, unas manifestaciones clínicas, el signo del patito feo, el ABCD que se encuentra como que puede indicar a esto puede ser un melanoma, pero lo que va a confirmar es la biopsia, así como en todos los cánceres. Se puede hacer dermatoscopía al inicio para ver si hay alguna alteración. La tomografía se puede hacer
Bueno, y en el melanoma no, pero en otros tumores la tomografía es útil para indicar metástasis, pero si quiere confirmar diagnóstico, acá en melanoma, biopsia. En el cáncer gástrico, en el Perú, el factor de riesgo más importante, ¿cuál sería? Helicobacter pylori. Helicobacter. Muy bien. Dijimos, el Helicobacter pylori es un importante factor de riesgo en cuanto al cáncer gástrico en el Perú. Hay otros factores que están asociados, sí, el ingerir alcohol está asociado, la poca actividad física está asociado, fumar está asociado, obesidad está asociado, pero el factor más importante, el Helicobacter. Cosas que tiene su terapia erradicadora del Helicobacter, ¿no? Que en una primera fase, sus inhibidores de bomba de protones, la claritromicina, la citromicina, la la amoxicilina. Y si hay alergia a la amoxicilina, ya se puede variar y puede haber una terapia que ahora se utiliza también, la terapia cuádruple, eh, que se le añade bismuto, que se puede cambiar por un macrólido, como metronida. Y se puede dar como una toxiciclina, que también es una variación a las personas que no pueden tomar, por ejemplo, el amoxi, o que sean alérgicas. Pero eso ya lo vamos a mencionar más adelante. O también ya lo están viendo seguro, no estoy segura que ya pasaron por la rotación de gastro, pero seguro ahí también. Si ya pasaron, ya lo vieron ahí. Si todavía no lo han pasado, lo van a ver. Marque la respuesta correcta sobre las estrategias de prevención contra el cáncer. Se basan en distinta biología tumoral, los tipos de cáncer, inicio, desarrollo. En todos los tipos de cáncer se han identificado antecedentes familiares. La mayoría de los cánceres son detectados en estadios iniciales. Todos los cánceres comparten la misma biología. Todos los cánceres se podrían prevenir evitando factores de riesgo. ¿Cuáles creen que es? Mm, que se basan en la distinta biología tumoral. Ujú. Se basan en la distinta biología tumoral en cuanto al inicio y desarrollo. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Todos los tipos han identificado antecedentes familiares? No, no es que es, no es. Todos los tipos de cáncer no necesariamente tienen un antecedente familiar, o algunos incluso esto es mínimo. La mayoría de los cánceres son detectados en estadios iniciales, lamentablemente no. Varios cánceres son detectados en estadios avanzados, como mencionamos el cáncer gástrico, el cáncer colorectal, pueden ser otros cánceres que no dan necesariamente una sintomatología al inicio y que por eso se confunden y ya cuando se diagnostican están en etapas avanzadas. ¿Todos los mismos tipos de cáncer comparten la misma biología tumoral? No. Y todos los cánceres podrían prevenir evitando factores de riesgo. Mm, hay cáncer hay factores de riesgo, por ejemplo, ¿qué uno hace con los factores de riesgo no modificables? ¿Qué uno hace con la edad, que la persona nazca siendo afrodescendiente, que sea, bueno, si es un cáncer de próstata, si es varón, si es afrodescendiente y si tiene una edad avanzada? ¿Cómo no se puede evitar ese factor de riesgo? Es algo que tal vez no se puede prevenir como los no modificables. Se podría prevenir los factores de riesgo modificables, pero los que no son modificables. La vía del retinoblastoma está relacionada con qué? Evasión de la señal de supresión de crecimiento. Ujú. Muy bien, dijimos que entonces lo que hacía, bueno, ya poniendo de nuevo el ejemplo del cáncer de cervix, la E7 inactivaba el PRB o el engendra retinoblastoma, y eso que hacía evitaba que al inactivarlo, más bien la célula seguía proliferando, porque este tendría que ser una señal de supresión de crecimiento, ¿no? Tendría que decir, ya, saca nomás, no sigas proliferándote. Pero en vez de eso, esa proteína 7 la inactiva y por ende la célula continúa replicándose. Por ello que es una señal de supresión de crecimiento. Evasión de angiogénesis no, capacidad metastásica no, resistencia a muerte celular no. Pero estos son otro de los hallmarks que estaban presentes en el cuadrito. Bueno, estas son las preguntas por hoy. Hasta ahí tendríamos. Les comentaba, ¿cómo prefieren la segunda sesión? ¿Así día de semana como estos o como hoy? ¿O prefieren un fin de semana? ¿O sábado, domingo? ¿O no sé si prefieren jueves o viernes o algo así? Días de semana podría ser. Mm, Sí, yo también, Mm. la verdad. El día de mañana, ¿a partir de qué horas tienen libres más o menos? Creo que mañana tenemos clase de medicina, pero hasta Bien. las 5, 6 por ahí. Mm, Mañana tienen su asesoría también con, si nos, el Sí, mañana jueves también.
El jueves, el viernes están libre, como es más o menos a esta hora también, a las 6, 7. Ah, no, Eh, tenemos complementarias. el O jueves sea, tenemos seminario. complementarias. Ajá. El viernes yo sí estoy libre. Ah, yo igual. Y el viernes entonces. 6:30 también está bien. Viernes a las 6:30. Sí. Sí. Ya. Espero que no me programen tampoco en una clase a último momento, pero hasta el momento igual les estoy comentando. Está bien, entonces sería para el jueves. El viernes, disculpa. Viernes a las 6:30. Ahorita les voy a mandar el Ujú. link del post-test. Es lo que ya hemos desarrollado. Ah, Mari Carmen, Sí. ¿me podrías pasar el PPT por privado de Ya. la clase? Sí, yo voy a mandar el PPT. Ya, gracias. Acá también lo voy a subir al Teams, pero también voy a enviar el PPT por WhatsApp. Ajá. Ya. Entonces, te resolvería el post-test y